Una tarde de mayo de 1997 ocurrió algo inaudito en una sala de juntas de IBM en Nueva York. Garry Kasparov, el maestro ruso de ajedrez, el hombre que personificaba la invencibilidad del intelecto humano, miraba el tablero con incredulidad. Deep Blue, un amasijo ordenado de circuitos y algoritmos, acababa de vencerlo. El titular dio la vuelta al mundo. La máquina ha superado al hombre. Sin embargo, ese día Kasparov se obsesionó con una idea. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra la máquina, nos aliáramos con ella? Así nació el Advanced Chess, una modalidad donde humanos y máquinas jugaban en equipo. Años después, ocurrió algo que rompió todos los esquemas. En un torneo abierto de Advanced Chess, el equipo ganador no fue el de un gran maestro con una supercomputadora, ni tampoco la IA más potente del mercado funcionando sola. Los campeones fueron dos aficionados estadounidenses que operaban 3 computadoras de gama media. Cuando esto ocurrió, Kasparov fue el primero en entenderlo. Estos dos amateurs ganaron por tener un proceso de trabajo superior, no por ser los mejores ajedrecistas o por utilizar la mejor tecnología. Supieron cuándo confiar en la máquina, cuándo dudar de ella y cómo usarla para explorar caminos que sus mentes, por sí solas, jamás habrían detectado. Esta lección, nacida frente a un tablero, es hoy la brújula para navegar la era de la inteligencia artificial en la educación. ¡Qué momento para estar vivos! Hoy contamos con una poderosa herramienta que puede resumir un libro en segundos, resolver ecuaciones complejas y redactar ensayos casi perfectos. Para estudiantes de todos los niveles en casi todo el mundo, la tentación es obvia: usar la IA para que el camino sea más corto y fácil. Casi como pasar el Elden Ring con Mons. Sin embargo, en el aprendizaje, el camino es el destino. Justo como en Elden Ring. Existe una diferencia abismal entre mejorar el producto, entregar una tarea perfecta, y mejorar el proceso, entender muy bien un concepto. La evidencia reciente apunta a una idea central. La IA potencia el aprendizaje cuando la usas para pensar más, preguntar, practicar, recibir feedback. No para pensar menos, copiar respuestas, delegar comprensión. No, espera, antes tenemos que hablar de algo importante. Hay una diferencia muy significativa entre utilizar la IA para aprender y volverse dependiente de ella para pensar. Para entender la diferencia entre ambas, podemos situarnos en el eje entre agencia cognitiva y delegación cognitiva. La agencia cognitiva es tener la capacidad y autonomía para apoyarnos de la inteligencia artificial para aprender, manteniendo el control de nuestro propio proceso de aprendizaje. Mientras que la delegación cognitiva implica ceder nuestra autonomía intelectual a un constructo matemático. El efecto de esta acción se puede explicar desde la neurociencia como descarga cognitiva, ya que cuando cedemos nuestro juicio crítico a la inteligencia artificial, provocamos que redes neuronales responsables de nuestro proceso cognitivo disminuyan su activación, provocando que nuestro cerebro se vea gratificado por un conocimiento instantáneo. Para que la IA sea un motor de crecimiento, debemos aplicarle el concepto de esfuerzo deseable. Aprender requiere cierta dificultad productiva. Si la IA nos quita todo el esfuerzo, nos quita también el aprendizaje. Por eso, primero hay que entender que la IA no es un oráculo y que en realidad eres tú quien debe concentrar el esfuerzo cognitivo central. La IA puede ayudarte a organizar un tema, bajar la barrera de entrada, traducir vocabulario técnico o explicarte un concepto en distintos niveles, pero no debería reemplazar el momento decisivo en el que recuerdas, conectas, dudas, corriges y formulas una idea. Y para ello, aquí te damos algunas técnicas de aprendizaje activo. 1. Usa la IA para preguntarte, no para explicarte. En vez de abrir una conversación con «resúmeme este tema», conviene empezar con «hazme 10 preguntas de dificultad creciente», «ponme un caso», «dame un problema análogo», Discute mi respuesta como si fueras un examinador. Ese giro cambia por completo la relación con la herramienta. Dejas de usarla como prótesis intelectual y la ves como una examinadora. 2. Autoexplicación asistida. En lugar de decirle a la IA, explícame este concepto, puedes invertir el proceso. Voy a explicártelo yo mismo. Interrúmpeme cuando detectes un hueco, una contradicción o una palabra vacía.
Este método es mucho más exigente y precisamente por eso suele enseñar más. Obliga a convertir una comprensión borrosa en una formulación explícita. 3. Feedback formativo. La IA puede ser útil corrigiendo la estructura de un texto, marcando saltos lógicos, detectando afirmaciones sin sustento o proponiendo contraejemplos, pero conviene pedirle diagnóstico, no redacción final. Un señala mis 3 ideas más débiles enseña más que un reescribe esto mejor. Lo primero te devuelve el problema para que lo resuelvas tú. Lo segundo puede regalarte un producto pulido y dejar intacta tu ignorancia. 4. Metacognición. Para llegar a entender un tema, primero hay que detectar qué no entiendes, decidir qué estudiar primero, organizar tiempos, registrar errores y monitorear avances. En esa dimensión, la IA puede ser muy poderosa. Puede ayudarte a convertir un tema enorme en módulos, a priorizar conceptos, a diseñar un plan semanal, a calendarizar repasos espaciados y a construir una bitácora de errores. En vez de preguntarle ¿qué dice este tema?, a veces conviene preguntarle ¿qué debería revisar primero? ¿Dónde están mis vacíos? ¿Qué conceptos estoy confundiendo? Esa clase de uso fortalece la autonomía del estudiante y evita una dependencia más pasiva. Tal vez parece que estoy grabando aquí, pero en realidad no lo estoy. Y tal vez ni siquiera esta es mi voz. O quizás yo ni siquiera existo. Pero esto es posible gracias a la IA, y te voy a contar cuáles son las implicaciones de esto. Hay una técnica de prompting muy poco utilizada y tan poco conocida que ni siquiera tiene nombre. Yo la llamo sparring socrático porque es como ponerte a prueba a través de preguntas. El prompt sería más o menos así. Primero le cuentas a la IA cuál es tu comprensión sobre algún tema. Le dices tal cual: mi comprensión sobre este tema, por ejemplo, teoría de cuerdas, algún tema de derecho o lo que estés aprendiendo es, y le sueltas todos los conceptos que tienes, cuáles son tus analogías, tus ejemplos, todo lo que entiendas al respecto. Y después le dices, actúa como un profesor riguroso de el área de la cual estás aprendiendo para que analices y tengas un ojo muy crítico para ver cuáles son mis vacíos en mis argumentos, cuáles son estos huecos en mi reflexión, algunos ejemplos que quedaron pobres y cualquier tipo de contradicción. Pero no queda ahí, porque hasta ahí estarás utilizándola como abogado del diablo, que sirve bastante bien para poner en cuestionamiento tus ideas. Pero por último le dices, no me corrijas ni me des la respuesta. Más bien, hazme las preguntas necesarias para que yo llegue a ellas. Y de esta manera ni siquiera estás utilizando la IA para cuestionarte a ti mismo, sino para que reflexiones sobre cómo reflexionas, para que aprendas sobre cómo aprendes, lo que es la metacognición. Verás aquí una gran diferencia entre hacer esto y utilizarla simplemente como una máquina expendedora de respuestas. Volviendo al éxito de los aficionados del torneo de ajedrez, hay que entender que este residía en su metodología. Para estudiar con IA, podemos adoptar un flujo similar de 3 etapas. Antes, usa la IA para organizar el mapa estratégico. Pídele que identifique los conceptos clave de un tema, que cree un glosario de términos técnicos para bajar la barrera de entrada o que diseñe un calendario de estudio basado en la repetición espaciada. Durante, usa la IA para generar analogías, contrastar autores o crear casos prácticos. Por ejemplo, si estudias derecho, pídele que juegue al abogado del diablo y refute tus argumentos. Y después, cierra la pantalla. El paso más crítico es la fase sin IA. Tras una sesión asistida, intenta explicar el tema en voz alta o resolver un ejercicio desde cero. Si no puedes hacerlo solo, es que has caído en la falsa maestría. Esa ilusión de que porque la IA es fluida, tú también lo eres. No podemos ignorar que la IA, en esencia, es un motor probabilístico, no una fuente de verdad absoluta. Se equivoca con elegancia y miente con seguridad, justo como tu ex. Por ello, la alfabetización en IA es una de las competencias más importantes del siglo XXI. Debemos ser críticos, preguntar siempre por las fuentes y contrastar los datos clave en papers o libros de texto. Desde un punto de vista ético, usar la IA para externalizar el pensamiento no solo es una estafa personal. Paradójicamente, el riesgo no es que las máquinas nos reemplacen, sino que nosotros mismos sustituyamos nuestra capacidad de decidir y razonar por las respuestas de una máquina sin criterio, justo como tú con tu ex. Si algo podemos aprender de Kasparov y Deep Blue es que el futuro no pertenece a los humanos más inteligentes, ni a las máquinas más potentes, sino a los que diseñen los mejores procesos de colaboración. La IA tiene el potencial de democratizar la tutoría personalizada de alto nivel, permitiendo que cada estudiante tenga un mentor disponible las 24 horas.
Sin embargo, ese mentor solo será útil si mantenemos nuestra autonomía. La IA generativa puede mejorar el desempeño inmediato de una tarea sin producir aprendizaje, porque este sigue siendo un acto humano, íntimo y a menudo difícil. La IA puede despejar la maleza del camino, pero no puede caminar por nosotros. La tecnología debe ser el suelo desde donde saltamos, no el techo que limita nuestro crecimiento.